Ha muerto Paco Gento, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, y nosotros te lo contamos en Kaiser. Triste noticia para el mundo del fútbol: ha fallecido Paco Gento a los 88 años de edad, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol español, uno de los mejores futbolistas que han pasado nunca por el Real Madrid, único jugador que ha conseguido ganar 6 Copas de Europa. Nadie más lo ha conseguido, ni Cristiano ni Messi, solo Paco Gento. Consiguió ganar las 5 primeras Copas de Europa de la historia, aquellas con el Real Madrid, y unos años después, en 1966, consiguió levantar la sexta, también con el conjunto blanco. Paco Gento era un extremo izquierdo de una velocidad endiablada, con un talento tremendo para desbordar y para generar ocasiones para el resto de compañeros. Creció como jugador en Real Madrid, acompañado de jugadores como Di Stéfano, como Puskás, grandísimos futbolistas que han marcado la historia del fútbol, como José Santamaría, con el que hicimos un vídeo hace muy poquito. Llegó al Real Madrid en 1953, procedente del Racing de Santander. Era un jugador muy joven, que tenía mucha potencia, pero que todavía le faltaban cositas. A un sector de la grada del Bernabéu, aquel jugador no le terminaba de convencer, e incluso se plantearon volver a mandar a Gento a Santander, pero Di Stéfano dijo: oye, tranquilos, que este chico tiene mucho talento. Era 1953, después llegarían las Copas de Europa, 5 seguidas en las que Gento fue un jugador absolutamente determinante. Estuvo en el Real Madrid hasta 1971, 600 partidos oficiales con el Real Madrid, 182 goles, 6 Copas de Europa, 12 ligas, 2 copas, una Copa Intercontinental. Sus números son bestiales. Y siempre se ha hablado de su sociedad dentro del campo con Héctor Rial, un jugador argentino que sabía leer muy bien el tipo de juego de Paco Gento y lo potenció, mandándole balones al espacio, y luego Gento además fue mejorando sus condiciones técnicas para convertirse en uno de los mejores extremos de todos los tiempos. También me ha parecido llamativo algo que he encontrado por ahí, y es el momento en el que Héctor Rial le dijo: Gento, en las comidas nada de agua con gas. Paco Gento acostumbraba a acompañar sus comidas con gaseosa, y Héctor Rial le dijo: oye, si dejas esto, mira a ver cómo va a mejorar tu rendimiento. Y desde entonces Gento dejó de comer con gaseosa y vio cómo su rendimiento aumentaba. Corría como una bala y se sentía muy ligero. Otra cosa que hay que destacar de Gento es el increíble gen futbolístico dentro de su familia, porque su hermano Julio también fue futbolista. Su otro hermano, Antonio, también fue futbolista en el Real Madrid, en el Levante, en el Oviedo. Hay alguna foto en la que aparecen los tres juntos jugando un partido amistoso. Su hermana María Antonia se casó con José Luis Llorente, que a su vez tuvieron 4 hijos, 2 futbolistas profesionales y 2 jugadores de básquet profesional. Y uno de esos futbolistas, Paco, tuvo un hijo, que seguramente os suene su nombre: Marcos Llorente. Es decir, que ha sido una familia de deportistas con un talento tremendo. En fin, la figura de Paco Gento ha trascendido muchísimo dentro del mundo del fútbol en España, y ahora el Real Madrid se despide de él, uno de los mejores jugadores de la historia del club. Vamos a hablar con Sergio Vilariño, un auténtico experto en fútbol internacional, para que nos cuente un poquito más acerca de la figura de Paco Gento. Sergio, muchas gracias por recibirnos. Bueno, supongo que estás en shock ahora mismo. Sí, la verdad es que bueno, me pilló ahí en medio de clase, y al salir pues tenía un montón de mensajes, y también de Twitter y tal, y la verdad es que sí que es una noticia que yo creo que no nos la esperábamos nadie. Tampoco es que supiésemos la situación de salud, ¿no?, de Paco Gento, pero no había run, ¿no?, como suele pasar en muchos de estos casos. Es una sorpresa triste en este caso, claro. Para los que no vieron jugar a Paco Gento, ¿qué tipo de jugador era? Paco Gento era un extremo, como se dice ahora, como dice, ¿no?, un extremo de los de antes, de jugar pegado a la cal, muy veloz, una velocidad supersónica increíble. O sea, cualquiera que vea vídeos de Gento parece que solo su imagen está acelerada, porque tenía una aceleración espectacular. Bastante técnico, fue puliendo su técnica conforme pasaron los años. Al principio era pura explosividad, pero técnicamente pues dejaba un poquito que
que desear. Un fenómeno, ¿no? A la hora de encarar, de llegar a la línea de fondo y meter el pase atrás, que será un poco su juego, ¿no? Sobre todo a base de Paredes, con el interior izquierda, que jugase con él, le daban el balón al hueco y ahí iba a llegar él siempre antes. A su llegada al Real Madrid, procedente del Racing de Santander, se cuenta que generó algunas dudas de forma inicial y que tuvo que interceder Di Stéfano para que no lo mandaran de vuelta a Santander. ¿Cambió su juego o qué es lo que cambió exactamente? No sé si la llegada de Héctor Rial fue determinante. Al principio él era un poco lo que decía antes, ¿no? Era todo explosividad, tenía unas condiciones físicas pues privilegiadas, pero literalmente el tío era tan rápido que se dejaba la pelota atrás. Entonces el Bernabéu perdió un poco la paciencia con él, e incluso el propio Santiago Bernabéu quería sacarlo del equipo. No sé si venderlo, pero sí mandarlo de vuelta, aunque fuese cedido, perdón. Y Di Stéfano intercedió por él, digamos que lo tomó bajo su protección, decía que había que saber explotarlo, que las condiciones las tenía y que había que enseñarle. Había que domarlo, según palabras de Di Stéfano. Y bueno, un poco quien lo domó fue Héctor Rial, en un principio, ¿no? Un interior argentino, que bueno, sabía cuándo jugarle al pie, cuándo jugarle al espacio, cuándo tirarle una pared, y el trabajo de Gento, obviamente, también en la técnica individual, pues también ayudó a convertirlo, bueno, en lo que luego fue, ¿no? Que fue un extremo, el mejor extremo izquierdo de su época. Es el único jugador de la historia que ha ganado 6 Copas de Europa, ganó las 5 primeras con el Real Madrid y también con el Real Madrid la sexta en 1966 en aquella final contra el Partizan. ¿Qué peso tuvo Paco Gento dentro de aquellas Copas de Europa? ¿Fue un jugador vital o fue uno más que tenía su papel y cumplía su función y ya está? No, fue una de las piezas clave del equipo. Stéfano siempre decía que cuando no sabían qué hacer le tiraban la pelota a Paco, ¿no? Era casi un recurso que ellos tenían cuando el equipo estaba en peligro, cuando estaba falto de ideas o bueno, no era capaz de romper la defensa adversaria, un balón largo por encima de la defensa hacia la banda izquierda y Gento tenía muchas posibilidades de llegar primero y luego de crear peligro desde ese punto. Entonces para ellos era pues un recurso muy muy valioso y sobre todo ya luego cuando el equipo se fue haciendo un poco más veterano, él era todavía muy joven y entonces básicamente él se convirtió casi en un termómetro, ¿no? de cómo iba a estar el equipo. De hecho, él es decisivo en esa final de la Copa de Europa del 58, ¿no? El Madrid juega en Bruselas contra un fantástico equipo del Milan y van a la prórroga. El Milan, dominando el partido realmente, fue quien tuvo la iniciativa y al final, con el equipo muy fundido físicamente, Gento es quien decide el partido en la prórroga, ¿no? Son balones a Gento continuamente y es él quien marca el gol de la victoria. A nivel internacional, ¿qué crees que necesita Paco Gento para ser considerado uno de los mejores, uno de los más grandes? ¿Crees que su figura ha estado opacada por compartir equipo con Alfredo Di Stéfano? Seguramente, claro. Yo creo que ni siquiera en España tiene el estatus que debería tener un jugador con su palmarés y con su ascendencia en los grandes títulos del equipo más laureado del país, pero yo creo que también a nivel internacional tiene poca fama, una porque la selección española no hizo gran cosa con él, quizá en su mejor momento, Copa del Mundo del 62, hubo muchos factores, ¿no? Contribuyeron al fracaso, entre comillas, ¿no? O a la mala campaña que hizo esa selección, que era una selección que tenía muchísimo talento, obviamente. Y luego, por ejemplo, se queda fuera de la Eurocopa del 64, no le saca a España, porque, bueno, Villalonga decide hacer una pequeña revolución con respecto a los que habían fracasado, entre comillas, en Chile. Luego en el Mundial del 66 vuelve, marca un golazo bueno, no es un golazo suyo, es una jugada de él que se hizo muy, muy famosa. Yo creo que a él le faltó un poco de continuidad en la selección, pero es que había poca continuidad en general en las selecciones nacionales en ese momento. Cambiaba mucho los jugadores. España, todos lo sabemos, ¿no? Hasta 2008 siempre rindió un poco por debajo de lo que en teoría podía haber dado la calidad de los jugadores, ¿no? En un top de la historia de España, más o menos, para orientarnos, ¿dónde podrías situarlo tú? A ver, es complicado porque los rankings son siempre muy subjetivos, pero yo creo que dentro del top 10 debería aparecer siempre, debería ser innegociable. Tiene el mejor palmarés, uno de los mejores palmarés de todos los jugadores españoles, no porque estuviese allí y le tocase ganar, sino que fue un contribuidor clave a esos títulos y además, no contento con eso, sí, también fue un jugador único. Es decir, hay muy pocos extremos en la historia del fútbol mundial que sean como Paco Gento. Es un jugador casi inigualable. En España, desde luego, que hay muy pocos como él,
por no decir nadie. Entonces, pues esa es la valoración que debemos hacerle, ¿no? Entre los mejores, top 10, y luego ver lo que lo hizo especial, ¿no? A otros jugadores lo hemos visto, ¿no? A él también tenemos que valorarle su longevidad, su manera de jugar, su gen ganador. Todo eso tiene que contar. Y dentro de lo que es la historia del Real Madrid, supongo que también tiene un puesto privilegiado. Yo lo pongo en mi 11 ideal de la historia del Real Madrid, sacando a otros jugadores que quizás tengan pues más fama actualmente, claro, pero que para mí es indiscutible que es el jugador más ganador de la historia del Real Madrid. Fue el enlace entre el equipo de las 5 Copas de Europa y los Yeyes. Marcaron una época a nivel nacional y a nivel internacional, y él fue, digamos, el elemento común. Entonces debe estar ahí. Al final es la imagen que nos queda de él, es una imagen amable, ¿no? De una persona amable, difícil de no querer, incluso si no eres madridista. Cada vez que uno veía a gente, ahora sobre todo últimamente, que en su rol de presidente de honor del club, la imagen era de amabilidad, de una persona afable, una persona que te hacía sentir cariño por él, incluso aunque no lo conocieses, obviamente. Y que mientras Di Stéfano era el abuelo gruñón, ¿no? Gente es el que te pasa un billete de 20 euros a escondidas de tus padres. Pues ahí lo tenemos, Sergio Vilariño. Vamos a dejar sus redes sociales en la caja de descripción porque merece mucho la pena seguirle en Twitter, porque ahí siempre está comentando acerca de fútbol internacional y se aprende muchísimo con él. Ahora solo nos queda mandar nuestras condolencias a toda la familia madridista, a toda la familia del fútbol y sobre todo a la familia de Paco Gento en estos momentos tan complicados. Ahora es vuestro turno, dejadnos en comentarios en qué puesto de un ranking situaríais a Paco Gento en la historia del fútbol español. Yo creo que podría entrar en un top 5 perfectamente, pero eso podemos verlo en otro vídeo. Espero vuestros comentarios, gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Chao.